testimonio es intachable delante del Señor. Tú no tienes que hablar mucho de que tú eres evangélico, sino que la luz de Cristo revela que tú portas al Dios de los cielos. La luz de Cristo revela que tú portas al Dios. Aunque tú no hables, hay alguien que está hablando a los oídos del Rey. Aunque tú no hables, hay alguien que está hablando a los apóstoles para que te pongan en un puesto. Vengo a hablar con personas que no tienen que hablar mucho. Lo que hacen en el mundo espiritual, hay algo que Dios lo está recompensando. Aleluya. Y vemos en la palabra del Señor como este hombre, aleluya, fue capacitado, fue agarrado, fue llamado por los apóstoles, ¿verdad? Pero yo estuve analizando algo, y es que yo estuve analizando que Esteban era un hombre lleno del Espíritu de Dios, pero estaba sirviendo a la mesa. Otro punto a analizar es que nosotros como siervos del Señor, nosotros tenemos que ser servidor de la iglesia. Hay personas después de que tienen el cargo de evangelista no quieren limpiar la iglesia. Exacto. Hay personas, varón, mire, guerrero, después de que le invitaron 2 veces o dos, 3 veces a una actividad, ya no quieren limpiar la iglesia, se creen mejor que los pastores, se creen mejor que los maestros. Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa, Clamando en lo Sobrenatural de Dios TV. Le habla su hermano José Antonio Castillo Tavera, evangelista por la misericordia de Dios. Así que suscríbete, dale me gusta, comenta qué te parece este poderoso mensaje. Así que compártelo con un hermano, con un amigo, que Dios va a bendecir tu vida en esta noche. Tenemos un hombre de Dios, él estuvo por aquí con un mensaje que impactó las almas. Así yo quiero que tú estés pendiente y que te suscribas al canal, que le dé a la notificación para cuando yo suba un video te pueda llegar a tu casa. Así que vamos a dejar el profeta que él se va a estar presentando. Hay una atmósfera terrible de parte de Dios. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Así que vamos a dejar el profeta para que él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, guerrero. Amén. Dios bendiga de una manera especial esa bella audiencia que está conectada, presente, todo aquel que va a ver este video. En mi nombre es José Medrano y estamos aquí por un propósito de Dios, ya que Dios ha traído una palabra a nuestro espíritu. Así como estuvo diciendo el varón de Dios, hay una atmósfera fresca, hay una palabra que viene de parte del Señor para cada vida, para cada uno de ustedes que va a estar ahí presente o que está ahí presente. Amén. Antes de empezar lo que es a hablar de la palabra del Señor, siempre como base bíblica, siempre tomar la palabra del Señor como lectura. Y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, su capítulo 7, versículo 56, una palabra poderosa para cada uno de nosotros en esta hermosa noche. Amén. Y por ser palabra de Dios, será bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo también digo amén. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias a Dios por tu palabra. Tus palabras son verdad, tus palabras son vida, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, por práctica cada vida. Habla a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queremos hablar unos minutos según como el Espíritu de Dios nos ayude para hablar a cada uno de los que están ahí presentes. Hablar bajo el tema: ellos veían piedra, pero él veía los cielos abiertos. Es el tema al cual Dios ha traído a mi espíritu para hablar a cada uno de ustedes. Amén, querido hermano y amigo que también va a estar escuchando y viendo este video. Quiero que entiendas que la iglesia de Cristo desde un principio ha sido fuertemente perseguida, ha sido fuertemente martirizada, ha sido fuertemente atacada por el reino de la tiniebla, ya que sabemos que la palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo siempre anda al acecho para que la iglesia de Cristo se desvíe del propósito de Dios,
ya que él anda como león rugiente, pero él no es el león, porque el león es el Señor de la tribu de Judá, ya que en su misma palabra dice que él es el león de la tribu de Judá. Pero bien, sabemos que siempre va a haber ataques, siempre va a haber guerra, siempre va a haber vicisitudes dentro del camino del Señor, ya que siempre se ha escuchado y se ha predicado, muchas personas han predicado de que cuando vengas a los caminos del Señor, cuando entres al Evangelio, todos tus problemas van a ser solucionados. Cuando entres al Evangelio, todos tus problemas vas a tener gozo, vas a tener paz, y eso es verdad. Pero hay una parte que casi las personas no les gusta hablar, y es que este camino es un camino de rosa, pero esa rosa también tiene espina. Es un camino fuerte, es un camino que dijo Jesús que todo el que quiera venir a mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sigan. Lo cual Jesús hizo una encomienda, y cuando estaba aquí en la tierra, Jesús comisionó y anduvo y fue buscando personas que estén capacitadas, personas que quieran seguirle, ya que para entrar a los caminos del Señor, no simplemente decir yo soy cristiano, sino tomar una decisión de querer agradar a Cristo, ya que todos los discípulos, todo aquel que se acercó a Jesús, todo aquel que tuvo un encuentro con Dios, inmediatamente tuvo que sacrificarse algo. Vemos en la palabra del Señor como habla acerca de un hombre llamado Eliseo. Este hombre llamado Eliseo, la palabra de Dios dice que cuando se encontró con Elías, era un hombre que tenía muchos bueyes, era un hombre que me parece ver que vendía muchas cosas. Pero cuando Elías pasó por donde Eliseo, la palabra del Señor nos revela que lo que más le costaba a él, Eliseo hizo un guisado con él y lo dio a repartir. O sea, hay cosas que uno va a tener que dejar para acercarse al Señor. Vemos en la palabra del Señor cuando Jesús llama a sus discípulos. Habían unos que eran pescadores, habían otros que eran asesinos, lo cual la palabra dice de Simón de Silote, y la palabra Silote eran personas que eran asesinos, que eran personas que no tenían piedad. Vemos a Pedro, llamado del vulgo, una persona que no era letrado. Cuando habla la palabra del Señor del vulgo, no era que no sabía de letras, sino que no se hubiera criado con los sacerdotes y no hubiera estado en la escuela de los sacerdotes. Pero la palabra del Señor dice que a cada quien Dios llamó, y a lo que llamó eso predestinó. En primera instancia, para poder notar de que nosotros somos llamados por el Señor, que somos marcados por el Señor, es que somos llamados, porque hay muchos llamados, pero son pocos los que acuden al llamado. Es como una persona, bendito sea el nombre del Señor, un convidado, como dice la palabra del Señor, que llama a muchas personas para que entre a una fiesta, pero esas personas que él llama no acuden al llamado. Pero hay otras personas que tal vez no entraron a la fiesta, no querían entrar a la fiesta, pero prestaron atención, porque hay algo que yo estuve analizando que me está llegando a mi espíritu, que no es lo mismo oír que escuchar, porque cualquiera puede escuchar, pero no cualquiera puede oír. Cualquiera puede escuchar la palabra del Señor, pero no cualquiera puede prestarle atención. Oír es escuchar, como cayó algo por ahí. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Eso es prestar atención. Así es la palabra del Señor. Ahí debemos prestarle atención a cada palabra que Dios nos da, porque es lo que nos va a mantener. Otro punto a analizar es que para poder, sabemos ya que un ejemplo, este evangelio es un evangelio que se pasa a guerra. Ahora bien, para poder resistir a la guerra, ¿cuáles son los fundamentos base para poder resistir a la guerra? Lo primero es la obediencia al Señor, y lo segundo es la oración, y lo tercero, analizar, es tener una decisión, como estuve hablando hace un momento, ya que sabemos que este evangelio no es fácil, y fundamentarnos en la palabra del Señor, ya que si no hay fundamento, cuando vengan los vientos, cuando venga la marea, cuando vengan las vicisitudes, cuando venga la guerra, cuando venga la dificultad, entonces te vas a apartar del evangelio, ya que vemos que hay gente que no están fundamentados sobre la roca, sino que su fundamento está fundamentado sobre la arena, y aquel que su fundamento está fundamentado sobre la arena, cuando vienen los vientos, cuando viene la marea, cuando vienen las tempestades, cuando se le levantan los vientos contrarios, suelta al evangelio.
Pero todo aquel que está fundamentado en la roca, aunque vengan los vientos, aunque venga la marea, aunque venga la tempestad, hay algo que me está llegando a mi espíritu. Y siento el Espíritu de Dios hablando esta palabra. Que hay gente que en una ocasión su fundamento está tan fuerte en Dios. Que hay gente que cuando se convirtieron al Señor le dijeron a Dios: Padre, si tú ves que yo me voy a apartar de este evangelio, mejor prepárame y llévame. Porque yo prefiero morir en la mano tuya que morir en la mano de Satanás. Hay gente que le han dicho a Dios: si tú ves que yo me estoy menguando, si tú ves que yo no estoy como antes, señores, háblame, porque yo no quiero seguir así. Yo no quiero apartarme de ti, porque tú hiciste demasiadas cosas conmigo. Ay, tú sabes algo, el Espíritu de Dios, yo siento que está hablando con alguien y le está diciendo: tú sabes algo, tú sabes por qué tú eres marcada y tú eres seleccionada por Dios, porque te ha levantado de todas las formas para que tú te apartes de Dios, pero todavía no te ha apartado del Evangelio. Yo siento la candela de Jehová. ¿Tú sabes por qué no te ha apartado de Jehová? Porque todavía tú tienes la marca y hay un sello y te has fundamentado en Dios, porque hay una palabra en tu cabeza que te dice: hija mía, hijo mío, tú no te apartas de mí. Y aunque la gente no te esté honrando, el Señor de los cielos te está honrando. Ahora bien, voy a entrar a donde hemos leído la palabra del Señor. Ahora hay que analizar detenidamente. Nosotros hemos tomado en consideración el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla acerca de los apóstoles. El libro de los Hechos habla acerca de los relatos que pasaron los apóstoles, ya que sabemos que los apóstoles, cuando fueron llamados por el Señor, muchos de ellos, cuando Jesús fue crucificado, muchos lo negaron. Vemos a Pedro como negó al Mesías, pero había una profecía que estaba establecida de que todas las ovejas se iban a dispersar cuando iban a acabar con el pastor. Pero así mismo, como se iban a dispersar, el mismo pastor lo volvió a recoger, ya que esa misma profecía, Jesús cuando vino, Jesús vino como a cumplirla, porque Jesús nunca vino a abrogar la ley, Jesús nunca vino a romper la ley, Jesús siempre vino a cumplir la ley, porque Él no vino a cumplir la ley. Él era la ley, ay Dios mío, Él era la perfección. Jesús es la perfección, Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Incluso todo lo que se habló fue por Él y para Él. Todo lo que se habló, todo lo que se profetizó fue para Él, porque Él es el Mesías. Aún toda la creación, todo lo que hacemos, todo lo que respiramos es por Él. O sea que si estamos vivos es por Él. Si estamos aquí es por Él. Si andamos es por Él. Si levantamos la mano es por Él. Dios mío, yo siento unción de Dios. Si levantamos la mano y decimos gloria a Dios, es por Él. Es por su misericordia, es por su gracia, es por su amor. Ahora bien, los discípulos en el libro de los Hechos, vemos como antes de ser llamados por el Señor y aun cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que Jesús sopló a sus discípulos, y en Juan 20:22 dice: recibir el Espíritu Santo de Dios, lo cual Jesús sopló a los discípulos. Analizamos detenidamente que vemos que un Pedro, capítulos atrás, vemos cómo está negando a Jesús, vemos cómo está negando al Maestro. Ahora bien, cuando él recibe el soplo, ahora él está predicando del Evangelio, ahora él está predicando de Jesús. Y vemos en Hechos capítulo 2 cómo ellos reciben la llenura del Espíritu Santo, y vemos cómo ellos empiezan a hablar nuevas lenguas, y vemos cómo ellos empiezan a hablar en otro lenguaje, lo cual las otras personas que estaban ahí empezaron a criticar. Y hay algo que me doy de cuenta, que todo aquel que porta una alabanza genuina, que todo aquel que porta algo del cielo, que todo aquel que cuando derrama su corazón, el enemigo se levanta fuertemente. El enemigo se levanta para que tú no alabes al Señor. El enemigo siempre busca la manera y busca la forma de venganzar a los hombres de Dios. Pero hay una palabra que dijo en el libro de los Hechos, que si no es de Dios ellos no van a permanecer.
pero si es de Dios, eso va a permanecer. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con eso? Si la danza que te están criticando, ellos te están atacando, es porque tu danza es de Dios. Si la alabanza que tú estás soltando te están criticando, déjame decirte que la danza que tú estás soltando viene de parte del cielo, y eso le está molestando al enemigo, porque todo aquel que es criticado por alabar es porque el otro que critica, porque no sabe cómo tú adoras, no sabe cuántas cadenas Jesús rompió en ti, no sabe cuántas cosas Jesús hizo en ti. Tú sí sabes cuando tú adoras, tú sí sabes cuando tú alabas, tú sí sabes lo que tú sientes, tú sí sabes cuando tú dices gloria, yo siento candela, tú sí sabes lo que sientes, amasama, tú sí sabes lo que sientes cuando tú dices Padre te alabo, Padre te glorifico. No hay una cosa más que le atormenta a los demonios, no hay una cosa más que le atormenta al infierno, que la ataca por el marido, que la ataque por todas las cosas, y como quiere ella sigue adorando, que la ataco por la finanza, y como quiere ella sigue alabando, le ataco para que no la vea Dios, y ella dice yo sé que mi Redentor vive, aún del polvo de la tierra me va a levantar. Dios mío, yo me imagino el reino de la tiniebla diciendo, pero de qué materiales que está hecho esa mujer, pero de qué materiales que está hecho ese hombre, aleluya, lo ataco como quiere, él alaba a Dios. Es que el enemigo sabe que tu alabanza provoca, el enemigo sabe, mira, tú ni mismo sabes lo que tú provocas, pero la tiniebla sabe lo que tú provocas cuando tú dices gloria a Dios. La tiniebla sabe lo que tú provocas cuando tú dices santo. Y esta gente, aleluya, la gente lo veía como borracho, la gente lo veía como loco. Pero yo te voy a decir algo, hay gente que critica a los evangélicos, que hacen mucha bulla. Hay gente que critica a los evangélicos, que esta gente hacen como que están borrachos. Pero yo te voy a decir algo, yo prefiero llenarme de Dios que llenarme de vino. Por eso el apóstol Pablo dijo, no embriaguéis con vino, sino sé más bien, sé lleno del Espíritu Santo. Eso está de Dios mío. Yo prefiero ser lleno de Dios que ser lleno de pecado, alábalo, porque el que está en libertad, el que está lleno de Dios, donde la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Todo aquel que está en libertad puede levantar su mano y alabar a Dios. Ahora bien, vamos a analizar un capítulo antes de donde hemos leído la palabra del Señor. Voy a aterrizar donde hemos leído, lo cual este hombre llamado Esteban, bendito sea el nombre del Señor, un hombre lo cual fue elegido por los apóstoles, ya que yo estuve analizando detenidamente la palabra del Señor y me doy de cuenta que los apóstoles tenían por prioridad lo que era la palabra del Señor y la oración, ya que en una ocasión las viudas estaban siendo desatendidas, las viudas no estaban siendo atendidas correctamente, ya que había una costumbre en los judíos, que la palabra del Señor dice que había una costumbre muy fuerte, que los judíos tenían que atender a todas las viudas, no las podían dejar desamparadas, bendito sea el nombre del Señor, y se encargaban siempre de alimentarla, ya que ya no tenían un socorro, bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor dice que en una ocasión se le acercaron a los apóstoles y se le acercaron a Pedro específicamente, lo cual Pedro saltó y dijo, escuchen bien, yo no puedo dejar de atender la palabra del Señor y la oración por atender a la viuda. Vamos a contratar 7 personas capacitadas para que hagan esa función. Ese punto hay que analizarlo detenidamente. Y es que la oración en el creyente es eficaz. La oración en el creyente es fundamental para permanecer aquí en los caminos. La oración es lo que nos mantiene conectados con Dios. Tú miras la palabra del Señor, cuando la lees, el Señor te habla a través de tu palabra. Pero cuando tú estás en oración, tú estableces un diálogo con el Señor. Tú hablas con Dios y el Señor te responde a ti. Ahora bien, hay personas que cuando están orando, varón, cuando están orando quieren que Dios le conteste rápido. Sí. Y la oración es un diálogo. Y empiezan como una carretilla a decir, Jehová, contéstame, y empiezan ahí, pero no le dan tiempo a que Dios le conteste. Lo cual es un punto a analizar, y es que hay que tener paciencia al momento de orar. Esperar la respuesta de Dios. ¿Por qué tú estás orando para que Dios te conteste si cuando Él te quiere contestar tú no le das permiso? Hay que darle permiso a Jehová para que entonces Él te pueda contestar. Hay que tener paciencia en la oración. Sí. Por esa persona
se hincan 5 minutos y ya se quieren parar. Donde la Biblia dice, mira, voy a revelar un dato bíblico. La Biblia dice en una ocasión que un hombre llamado Josué, este hombre, estaba pidiendo una petición ya que no consultó a Dios y por eso el pueblo de Israel perdió la batalla. Pero la palabra del Señor dice que este hombre inmediatamente se hincó desde la mañana y Dios le contestó en la tarde. Desde la mañana desde la mañana postrado hasta la tarde estaba orando al Señor, esperando en silencio, esperando la respuesta de Dios. Sí. Tú que estás clamando, escucha la voz de Dios. Tú que estás clamando por una oración, que estás clamando por una petición, sí. Que estás clamando de madrugada, que estás clamando fuertemente, fervientemente, espera la voz de Dios. Sí. Espera la voz de Dios, que la voz de Dios vendrá a tu vida. En cualquier momento el ángel de Jehová se va a aparecer. En cualquier momento Dios va a aparecer y te va a hablar. Aleluya. Amén. Aleluya. No te desesperes. Así como el ministro está hablando al respecto de la oración, de los clamores, estaba meditando mientras él hablaba de oración. Había un hombre llamado Cornelio, el cual la Biblia relata y dice que Cornelio estaba orando. Y mientras Cornelio lleva la oración al templo, dice la Biblia, que él llevaba la limosna de aquellos que estaban con él, que vivían con Cornelio. Y mientras Cornelio está allí llevando la oración, llevando las peticiones de su familia, de sus hermanos, de los que trabajaban con él, dice que un día se le aparece a Cornelio el ángel de Jehová. Aleluya. Y cuando se le aparece el ángel a Cornelio, le dice a Cornelio, tus peticiones y tus oraciones han llegado delante del trono de Dios. Y le da una palabra muy profunda y le dice a Cornelio, manda a buscar el que tiene por sobrenombre Simón, que le llaman Pedro. Él está en la casa de fulano de tal, en la orilla del mar. Mándalo a buscar porque él tiene palabras para este pueblo. Dice que en esa misma hora que el ángel le habla a Cornelio, dice que Pedro allí en su casa salió de su habitación, disculpe, y salió que buscar, dice la Biblia. Buscar que comer, no halló nada, Pedro que comer, pero dice la Biblia que él subió a la azotea. Mientras Pedro sube a la azotea, usted me pregunta, varón de Dios, ¿qué subió Pedro a la azotea? Dice la Biblia que Pedro subió a orar. Y mientras Pedro está conectado, escuche esto, estaba Cornelio orando y Dios le habla. Viene Pedro, buscó que comer, no encontró nada. Se puso a orar, alaba la gloria de Dios. Y mientras Pedro está orando, dice que tiene un éxtasis. Y en ese éxtasis ve estos tipos de animales. Y escucha una voz del cielo que dice, Pedro, mata y come. El Señor le habla a Pedro. Pedro dice, Señor, ¿cómo yo voy a comer? Yo nunca he comido cosa inmunda. Vuelve, el Señor le habla a Pedro. Dice, Pedro, mata y come. El Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Por tercera vez el Señor le dice a Pedro, escúchame bien, Pedro, no llame inmundo ni común a lo que yo limpié. Pedro no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Gloria a Dios. Cuando Dios le da estas palabras a Pedro, dice que él mismo se recogió la sábana con todo tipo de aves, de animales que él vio. Y dice que él se quedó perplejo. Dice que el mismo varón, llegaron unos hombres tocando la puerta de Pedro. Y cuando tocan la puerta, dice la Biblia, que el Espíritu Santo le habla a Pedro. Y le dice, mira, no dudes de ir con esa gente, porque fui yo el que lo mandé. Cornelio te mandó a buscar. Dice que ahí mismo entonces Pedro entendía lo que Dios le estaba diciendo. Y dice la Biblia que era que el pueblo de Israel y los gentiles no se llevaban entre sí. Entonces Pedro estaba dudoso de ir a donde Cornelio, pero él no sabía que iba a donde Cornelio. Pero yo vengo a decir la importancia de la oración. Te conecta con tus hermanos que están pasando por un proceso. Te conecta a cosas espirituales que tú no conoces. La dimensión de oración te abre puerta espiritual. Tú quieres que Dios te use. Tú quieres ver la gloria de Dios. Tú quieres que Dios use como usa a este evangelista que está aquí en esta noche. Tú quieres que Dios te entregue una esposa, pero estás tú orando. Estás tú buscando el rostro de Dios, pero no como dijo el evangelista. Que tú quieres que te den de una vez la respuesta. No. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Porque ¿cuánto tiempo no duré yo esperando la respuesta? Estaba orando para que Dios me diera mi costilla. Y tuve que durar 5 años pasando hambre, pasando procesos. Me quitó Dios, mi mamá no fue que se la llevó, sino que me la quitó por un tiempo de que mi mamá no estaba juntamente conmigo allá en mi casa. Duraba hasta 3 meses, 4 meses aquí trabajando en la capital. Y yo en San Cristóbal, pasando hambre, pasando necesidades, Dios procesándome. Pero de ellos 5 años
esperando en Dios, sin trabajo, sin plataforma. Usted ve el varón hoy en día aquí ministrando y dice, wow, el varón está bendecido. Dios le bendiga, pero usted se fue atrás. Usted investigó qué el varón pasó. Lo pisotearon, lo murmuraron, lo criticaron. Dijeron que no iba a ser evangelista. Me desanimé. Solté el ministerio. Amar Shaya Kima. ¿Tú quieres que Dios te use? Abacanda. Paga el precio. Entonces el varón de Dios trajo un mensaje muy potente. Y va a hablar de un hombre que a mí me gusta, Esteban. Y no voy a tocar ese tema, yo voy a dejar que él hable esa parte. El varón de Dios fluye. Aleluya. Amén. Cuando el varón de Dios estuvo hablando acerca de Pedro, el Espíritu de Dios me estuvo ministrando acerca de que este hombre verdaderamente tuvo una experiencia con Dios, tuvo un éxtasis. Y es una de las dimensiones de la oración. Y es que cuando tú estás muy conectado con Dios, tú te despegas de la tierra. Hay momentos que tú piensas que pasaste minutos en oración, pero pasaron horas en lo terrenal. Porque la Biblia dice que en el mundo espiritual no hay tiempo. Cuando tú te conectas con Dios, tú te desconectas de la tierra, te desconectas de lo natural y te conectas a lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural no hay tiempo. Por eso hay gente que cuando están orando, el Espíritu de Dios me está hablando. Por eso hay gente que cuando están orando, a veces el Espíritu de Dios le dice que ore por fulana, por alguien que tú ni conoces. Hay gente que tú has ido a su casa y tú nunca lo has visitado en el mundo terrenal. Aleluya. Pero en lo sobrenatural tú lo has visitado. El Espíritu de Dios me está hablando que hay gente que cuando están orando, el Espíritu de Dios le dice ora por Haití, ora por Ucrania, ora por China, ora por gente de Estados Unidos que tú ni conoces. Y a veces tú piensas que tú estás como ven acá, pero yo no conozco a esa persona. Pero el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios dice en la Biblia que gime por nosotros con gemido indecible. El Espíritu de Dios conoce lo más oculto de Dios. Por eso es la importancia de orar en el Espíritu. Que tú no oras bajo tu entendimiento, sino que tú oras bajo el entendimiento desde arriba. Por eso hay 4 tipos de sabiduría. Una terrenal, una animal, una diabólica y una que viene de Dios. Ahora bien, cuando esa sabiduría desciende de arriba, el entendimiento humano queda nulo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Moisés era muy letrado, dice la Biblia. Pero cuando se encuentra con Dios, delante de él era tartamudo. Delante del Señor todos somos chiquitos. Delante del Señor nosotros cada día necesitamos aprender. Delante del Señor cada día necesitamos decirle a Dios, Padre, desbarátame. Padre, ame de nuevo. Ame una nueva criatura. Yo siento el poder de Dios. Ame una nueva criatura. Por eso hay gente que le han dicho a Dios, Padre, desbarátame. Padre, ame de nuevo. Padre Santo, quítame esto. Ame esto. Porque yo quiero agradarte de corazón. Ay, Dios mío. Por eso, aleluya. Donde nosotros, aleluya, seguimos la secuencia. Esto le agradó a Pedro, a los discípulos. Los cuales contrataron 7 personas. Los cuales ahí estaba Esteban, Precorio, uno que se llama Nicanor. Bendito sea el nombre del Señor. Otro que se llama Timón. Otro que se llama Felipe. Y otro que se llama Paldea y Nicolás, los cuales fueron prosélitos de Antioquía. Yo estuve analizando lo que significa la palabra prosélito. Y la palabra prosélito significa una persona que es extranjero, que pasa a ser judío. O sea, nosotros éramos prosélitos cuando estábamos en el mundo porque éramos extranjeros. Nosotros no somos del pueblo de Israel. Ahora bien, nosotros somos inquietados por el Señor. Nosotros somos nación santa, como dice la Biblia. Pasamos a ser pueblo del Señor. Pasamos a entrar al pueblo de Israel y nosotros nos volvimos judíos. Pero aún así nosotros no hacemos la conducta de los judíos, sino que seguimos la palabra del Señor y nos dejamos guiar del Espíritu. Nosotros pasamos a ser prosélitos en el mundo espiritual porque éramos extranjeros. Nosotros estábamos perdidos en los deleites. Bendito sea el nombre del Señor, sin esperanza. Pero vino Cristo y nos tendió la mano. Vino Cristo y nos agarró. Vino Cristo y nos sedujo. Vino Cristo y nos trajo el Evangelio. Vino Cristo y nos amarró. Vino Cristo y nos limpió. Vino Cristo y nos transformó. Y la gente que hoy los policías le caían atrás, ahora los policías le caen atrás para pidiendo la oración. La gente que los perseguían para matar, ahora el enemigo
enemigo anda buscando, ¿verdad? Pero ellos andan persiguiendo a la muerte. Mira, yo estuve analizando algo, y es que antes en el mundo ellos eran perseguidos por el reino de la tiniebla, por los demonios. Ahora son ellos que en los sueños los persiguen. O sea, lo que lo controlaba a ellos son los que lo controlan. Lo que lo controlaba, lo que yo perseguí, lo que lo perseguía a ellos, ahora son ellos que lo persiguen. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos hombres tenían varias características. Estos 7 hombres, la Biblia dice que eran llenos del Espíritu de Dios. Otro punto es que eran llenos de fe. Eran hombres, bendito sea el nombre del Señor, que tenían fe. Eran hombres de buen testimonio delante de los apóstoles, lo cual la voz regó a los apóstoles, fue regada a los apóstoles. Sí. Otro punto a analizar detenidamente es que cuando tu testimonio es intachable delante del Señor, tú no tienes que hablar mucho de que tú eres evangélico, sino que la luz de Cristo revela que tú portas al Dios de los cielos. La luz de Cristo revela que tú portas al Dios. Aunque tú no hables, hay alguien que está hablando a los oídos del Rey. Aunque tú no hables, hay alguien que está hablando a los apóstoles para que te pongan en un puesto. Vengo a hablar con personas que no tienen que hablar mucho. Lo que hacen en el mundo espiritual, hay algo que Dios lo está recompensando. Aleluya. Y vemos en la palabra del Señor como este hombre, aleluya, fue capacitado, fue agarrado, fue llamado por los apóstoles, ¿verdad? Pero yo estuve analizando algo, y es que yo estuve analizando que Esteban era un hombre lleno del Espíritu de Dios, pero estaba sirviendo a la mesa. Otro punto a analizar es que nosotros, como siervos del Señor, nosotros tenemos que ser servidor de la iglesia. Hay personas después de que tienen el cargo de evangelista, no quieren limpiar la iglesia. Lo mío, exacto. Hay personas, varón, mire, guerrero, después de que le invitaron 2 veces o dos, 3 veces a una actividad, ya no quieren limpiar la iglesia, se creen mejor que los pastores, se creen mejor que los maestros. Y cuando yo predicaba, cuando yo estaba empezando, los maestros eran que lo corregían. Y mira, la palabra que tú soltaste estaba fuera de contexto, tú tienes que predicar así, 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 así. El pastor era que te doctrinó, que te dio forma. Ahora que tú tienes un cargo de evangelista, ahora tú te crees mejor que el pastor. Ay, papá. Exacto. Te va a la actividad y no le pide permiso al pastor. Yo veo. Ay, Padre amado. Varón, ¿y dónde fue que usted me entró aquí? Oiga lo que le voy a decir. Esto salió de control, varón. Le voy a decir algo. Ay, Lo que el Dios. profeta está desatando Ay, Dios mío. es la pura realidad. Yo me acuerdo cuando estaba siendo un nuevo creyente. Yo iba siempre, todos los días, a limpiar la iglesia. Y cogía mi tijera, yo soy jardinero, amado. Y cada vez que yo vi esas matas que estaban subiendo, yo cortaba mi mata. Había evangelistas que nunca pasaban por ahí. Ay, gloria. Los que estaban preparados, los que estaban capacitados. Lo de la candela, lo del viento. Nosotros que lo de la palabra. Amén. Nosotros que no teníamos nada de conocimiento, porque era algo nuevo. Yo me sentía gozoso, amado, porque cuando yo cogía mi suape, mi escoba y comenzaba a barrer, yo sentía que bajaba un fuego ahí. Y me ponía a adorar a Dios y sentía el Espíritu de Dios. Entonces la iglesia soltaba eso. La iglesia tiene que volver a su primer amor. Y es un tema que se está tocando para que usted vuelva a su principio. No se ponga guapo, póngalo de práctica de nuevo. Usted se acuerda cuando usted iba y limpiaba la iglesia. Y si usted estaba enfermo, tenía un dolor de barriga, Dios se la quitaba. Si tenía una enfermedad, venía el ángel de Jehová y lo tocaba. En una ocasión le puse a Macanda, la basama, siendo Dios. En una ocasión Jesús mostró una moneda y dijo, ¿de quién es esta moneda? Le preguntó al todo que estaba ahí, ¿de quién es? De César. Dijo, no, está bien. Denle a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Yo vengo a decirte, tú que me estás escuchando, el tiempo de Dios no lo saques para más nada. No le ponga nada más compromiso al tiempo de Dios. Porque tú comienzas, no, que se me olvidó ya el culto, que me invitaban para tal sitio, que aquello y que lo otro. Se me olvidó ya limpiar la iglesia. El tiempo de Dios no lo comparta con nadie. Tú fuiste a tu trabajo, atendiste a tu niño, atendiste al esposo, atendiste a tu mamá, a tu papá. Hiciste lo que iba a hacer. Y el tiempo de Dios, ¿cuándo lo va a dar? Lo deja de último, no, que tengo que hacer una tarea, que tengo que ir para la universidad. El tiempo de Dios
con más nada. Por eso fue que Jesús enseñó la moneda. ¿Quién es la moneda? De César. Entonces denle a César lo que es de César. Entonces usted quiere bendición. Usted quiere que Dios le abra puerta. Usted quiere estar en la roca que es Cristo. Pero ¿cómo usted va a estar en la roca que es Cristo si usted no le da el tiempo a Dios? Aleluya. Esto está poderoso, guerrero. Esto vamos a tener que, no sé, hacer una segunda parte, porque esto está terrible. Amén. Yo siento una unción de Dios aquí muy fuerte. Amén. Amén. Este hombre, aleluya, este hombre llamado Esteban fue puesto en la mesa para servir. Este hombre en primera instancia, antes de empezar a hacer señales, prodigios, ya que la Biblia dice que este hombre puesto en la mesa, después de ahí empezó a hacer los milagros, la proeza y hacer señales de parte del Señor. Ahora bien, vamos a entrar donde hemos leído la palabra del Señor, libro de los Hechos, su capítulo 7, donde este hombre fue el que dio el discurso más grande de la Biblia. Ese capítulo, el capítulo 7, tiene 70 versículos, nada más dando un mensaje entero, diciendo desde Génesis, bendito sea el nombre del Señor, hablando de los mandamientos, de la proeza que hizo el Señor con su pueblo, hablando como José, bendito sea el nombre del Señor, tuvo el sueño y le dio el sueño al faraón, y después de ahí fue el segundo gobernador, hablando como Dios libertó a su pueblo y como fueron sacados de la cautividad y fueron sacados, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cuando se abrió el mar rojo, él estuvo hablando acerca de los diferentes acontecimientos, de cómo Abraham fue el padre de la fe. Este hombre fue uno de los que dio el discurso, fue el que dio el discurso más grande de toda la Biblia. Pero este hombre servía a los apóstoles. Este hombre era un servidor de la iglesia. Este hombre era un hombre solícito. Era un hombre lleno de fe, un hombre lleno de espíritu, un hombre lleno de palabra, un hombre lleno de conocimiento. Gloria. Ahora bien, vamos a entrar al tema donde hemos leído, donde Dios va a hablar, donde Dios sigue hablando. El tema es, ellos veían piedra, pero él veía los cielos abiertos. Lo cual, cuando Esteban dio este mensaje, la Biblia dice que las personas de Alejandría, de Cirene y de Asia se levantaron. Los libertos. Ahora bien, yo estuve analizando qué significan los libertos. Aquellas personas que no eran nacidos libremente, sino que eran libertados después. Estos hombres, oye, impresionante, varón. Sí. Estos hombres fueron libertados y aún así atacaban a una persona que estaba predicando. Y los lugares de donde ellos provenían eran lugares paganos, ya que Alejandría, Cirene, de Asia, esos eran lugares de Egipto. Aunque ellos eran libertados, ellos seguían con la costumbre de Egipto. O sea, que hay gente que por más que sea libertado, siempre se le queda mala maña. Sí. Hay gente, aleluya, que por más que Dios le hable, Dios le habla, le manda profetas, le manda evangelistas, le manda predicadores. Exacto. Ellos leen la palabra, Dios le habla en oración, el Espíritu Santo trata con ellos, pero ellos no quieren cambiar. Y Jesús lo dijo claro, Jesús lo dijo: deja que el trigo se ligue, deja que la cizaña se ligue con el trigo. Cuando llega el momento de la siega, cuando llega el momento donde van a ser pasados por el fuego, entonces la cizaña va a ser sacada, va a ser quemada. O sea, es necesario que la cizaña esté dentro de la iglesia para que los trigos puedan aumentar, para que los trigos puedan crecer fuertemente. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí podemos ver que este hombre fue criticado, este hombre fue calumniado. Y entonces estas personas hacían contraguerra a lo que Esteban estaba predicando. Y la palabra del Señor dice que no pudiendo aguantar el mensaje que daban, tuvieron que buscar 2 personas testigos, varón. Es increíble eso. No aguantando el mensaje, tuvieron que buscar personas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, cuando no sabe qué hacer, tiene que levantar falsas calumnias. Cuando ve que tu tacha es quebrantable, el enemigo tiene que buscar falsos testimonios para que tu corazón se amedrente, para que tú te debilites, para que tú te pongas triste. Aleluya. Y estos hombres buscaron 2 testigos diciendo: Esteban está predicando, y lo que está predicando está hablando en contra de la ley, está hablando en contra de Moisés.
Dios mío. Y cuando yo leía esto que decía, ellos también se enfocaban mucho a Moisés, lo tenían endiosado y ponían a Dios de segundo lugar, así lo dice la Biblia. La Biblia dice que ellos decían primero Moisés y después decían Dios. Y no primero Moisés, es Dios primero. En una ocasión Jesús, cuando está un ejemplo que fue transfigurado en el libro de Mateo, su capítulo 17, que fue traspuesto, la Biblia dice que parece que los judíos tenían esa por costumbre, que endiosaban a Moisés. Y la Biblia dice que Jesús subió a Pedro, a Jacobo y a Juan, lo cual lo subió al monte, lo cual la Biblia dice que Pedro, cuando se encuentra a Jesús y ve a Jesús transfigurado, ve a Jesús, ve a Moisés y ve a Elías, aleluya, y hay que analizar, y es que donde está Jesús, Moisés y Elías tienen que quitarse los sombreros, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este hombre dijo, ven acá, están ahí los tres, vamos a hacer una enramada, lo cual la voz de Dios tuvo que interrumpirlo, y le dijo, ven acá, no, tú no puedes hacer tres enramadas, tú solamente tienes que hacer una, porque este es mi hijo amado, el que tengo complacencia. Es verdad que Moisés hizo cosas grandes, fue el único hombre en la Biblia que le dijo a Dios, varón, arrepiéntete del mal que tiene contra tu pueblo. Es verdad que Elías levantó, bendito sea el nombre del Señor, cuando clamó, hizo que descienda fuego del cielo. Es verdad que Elías era un hombre prominente, pero donde llega Jesús, los profetas, la ley, tiene que quitarse el sombrero, porque llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios de los cielos. Aleluya. Y vemos como, aleluya. Y vemos como en la palabra del Señor, este hombre fue calumniado. Y ahí donde yo quiero entrar, donde hemos leído, este hombre fue pedreado y lo sacaron fuera de la ciudad por el mensaje que estaba dando. Usted tiene que entender que el mensaje, cuando viene de Dios y el mensaje está confrontando al pueblo, el pueblo muchas veces, varón, o casi siempre, no le gusta que le hablen sus pecados, no le gusta que le toque sus intereses. Usted ve dentro de la iglesia que ya no se puede predicar un mensaje de corrección, hay que predicar un mensaje conforme a la incumbencia, conforme a un mensaje que te eleva. El mensaje de hoy en día es un mensaje que te eleva, o el mensaje de hoy en día es un mensaje que yo veo cielos abiertos, yo veo como Dios te usa, yo veo como Dios te lleva a las naciones. Pero cuando se habla a una iglesia de que hay que arrepentirse, de que hay que volverse a Dios, de que hay que buscar la senda antigua, de que Dios quiere que su iglesia se arregle, entonces esa gente lo están viendo emocionista dentro de la iglesia, lo están viendo emocionista dentro del pueblo. Dios no te puede usar dentro de tu iglesia, que de una vez dicen que tú lo estás hablando porque tú sabías, o no fue porque Dios te lo reveló, o porque tú lo que estás tirando puya dentro de la iglesia. Dios no te puede, Dios no te puede usar dentro de la iglesia, que de una vez te están criticando y diciendo, ese varón se cree que es el que más predica, ese varón se cree que es el más santo, él se cree que es más ruge, él se cree que es el más profetiza. ¿Y qué es lo que se cree el varón? ¿Y qué es lo que se está dando a creer el varón? El varón no se está dando a creer nada. Lo que pasa es que tú no te quieres arreglar, y Dios te está diciendo, tienes que arreglarte de tu pecado. Hay gente, varón, que tú no le puedes decir que tiene que volver a la senda antigua, que se vuelven, que te lo cogen a lo personal. Hay gente que cuando predican se lo cogen a personal con ellos. Aleluya. Hay gente que cuando predican le están diciendo, se lo cogen a personal. No te quieren hablar, no te quieren dar la mano, no te quieren saludar, manita. Aleluya. Pero cuando ellos no te quieren saludar, saludado tú. Yo veo. Aunque ellos no te quieran saludar, háblale tú, porque el problema no es con ellos, el problema es lo que hay adentro de ellos. Alábalo. El problema es lo que hay adentro de ellos, porque aleluya, lo que tú tienes, aleluya, le hace contra lo que ellos tienen, el pecado que ellos tienen. Dios mío, porque el que anda en santidad, aleluya, el que no anda en santidad le molesta el que anda en santidad. El que anda en integridad le molesta la luz que tú tienes. El que anda agradando a Dios, muchas veces el que no está en santidad no le va a gustar tu mensaje. Aleluya. El que no anda en santidad, muchas veces te va a decir que tú estás emocionado. El que anda en santidad, el que no anda en santidad, muchas veces te va a criticar. Él te puede criticar, se puede levantar. Jesús lo dijo, aleluya, que íbamos a ser pisoteados, que íbamos a ser calumniados, pero la Biblia dice gozados,
y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando estés siendo vituperado, cuando estés siendo pisoteado, es porque el reino del Señor está de tu lado. Cuando estés siendo pisoteado, aleluya, y cuando más tú estás viendo el cielo abierto, este hombre llamado Esteban, la palabra del Señor dice que mientras más le tiraban piedra, él veía más como los cielos abiertos a su favor. Vengo a decirte una palabra, y es que la palabra Esteban significa corona. Aleluya, su nombre estaba profetizado como alguien que era galardonador, como alguien que iba a ser recompensado, como alguien de honor, como alguien de valor, como alguien, aleluya, que aunque los malos lo criticaban, él sabía que su corona estaba allá arriba en los cielos. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya, tremendo mensaje, amado. Así que usted tiene que entender que por lo más guerra, levantamiento que usted tenga, usted tiene que aguantar el proceso. Porque vemos que Esteban se vio en una trifulca mientras predicaba el mensaje de Cristo y hablaba cómo lo llevaron al madero como matadero, hablaba de Moisés, hablaba de los profetas, de Génesis. Mientras el varón de Dios estaba tocando todos estos temas, yo entendía que fue que Esteban fue llamado para esa asignación. Y mientras Esteban estaba cumpliendo con su asignación, hay mucha gente que murmura lo que pasó con Esteban. Otros dicen que fue que él se desesperó porque era un joven y que él se emocionó. Lo que pasa es que Esteban se estaba enfrentando a mucha gente rebelde. Le voy a matar. Gente que no querían soltar la doble identidad, el pecado que tenían tapado. Y cuando Esteban le daba por la Biblia, le citaba el Génesis, le citaba Apocalipsis, le citaba todos los versículos que estaban ahí. Ellos se ponían guapos, porque a la gente no gusta que lo molesten. Cuando tú le hablas por las escrituras, ellos se ponen guapos. Y por eso tuvieron que buscar refuerzo. ¿Para qué? Para pedrar a Esteban, para salir de Esteban. Dijeron, ya no podemos, que este hombre nos esté dando tantas palabras fuertes. Hay que hacer algo con este hombre. Provocaron la muerte de Esteban y buscaron a Saulo. Y cuando buscan a Saulo, Saulo, que era un agente del diablo antes de Pablo, Saulo provocó a Esteban con el mismo tema de ¿quién? De Moisés. Agarró el tema de Moisés, lo sacó fuera de contexto y hizo que se armara una trifulca y provocó que mataran a quien Esteban, y él mismo tiró una pedra. Comenzaron a tirarle piedra y Esteban ahí fue que habló y dijo, veo los cielos abiertos. Y entonces, ¿cómo tú vas a ver los cielos abiertos y tú no aguantas un fuetazo? Veo los cielos abiertos y no aguantas una crítica. Veo los cielos abiertos y no aguanta que el hermano no te soporte. Ve los cielos abiertos y no aguanta que alguien te llame a la atención. Hermano, mira, tú lo hiciste mal, tienes que comportarte de tal forma. Ya tú por eso crees que se te está cayendo el cielo. Y embargo, tú estás viendo los cielos abiertos. Porque vemos que Esteban, después que predicó este mensaje con tanto poder, con tanta gloria, le dieron pila de pedra. Y Esteban, en vez de quejarse, porque dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Y dice, veo los cielos abiertos. El Hijo de Dios, a la diestra del Padre, a un hombre que le están dando pedra, lo que está diciendo, veo el Hijo de Dios, a la diestra del Padre, veo los cielos abiertos. Y tú cuando te están dando fuetazo, levantamiento por aquí, quejas por allá, tú lo que dices, ya no predico más. Pastor, busca otra evangelista que ya no vuelvo para la iglesia. Oh, gloria. Sométete. Todavía tú no hueles a Cristo. El que huele a Cristo aguanta crítica, envidia, levantamiento, de todo. El que huele a Cristo. Amén. Vamos a dejar el varón. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Vamos a dejar el varón que haga una oración. Esto pasó ya, esto está en otra dimensión. Esto se puso sobrenatural. Amén. Estamos clamando lo sobrenatural, Dios mío. Yo siento unción de Dios aquí. Yo siento unción de Dios. Si usted quiere la segunda parte, escríbalo por ahí, varón. Yo quiero la segunda parte porque me quedé con hambre. Usted no lo escribe por aquí, Lenda Bashama, porque vamos a preparar la segunda parte. Esto está terrible, esto está bueno, amado. Así que vamos a dejar el varón para que ore por los hermanos. Amén. Aleluya. Hoy voy a estar haciendo una oración por cada una de las personas que están ahí, por aquellas personas que están siendo fuertemente atacados por lo que están predicando. Siento la unción de Dios
Aleluya, voy a cerrar la Biblia. Padre celestial, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de autoridad, Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, presentándote a los guerreros, presentándote a mis hermanos, Dios del cielo. Yo siento, Dios del cielo, aleluya. Padre Santo, mira aquella gente que está siendo fuertemente calumniado por el Evangelio. Mira aquella gente, Señor, que está siendo pisoteado por ti. Anda, Dios mío. Mira aquella gente, Señor, aleluya, que han dejado todo por ti. Aleluya, mira, yo siento la voz de Dios que me dice, háblale a esa gente. Háblale a esa gente que me lo han pisoteado, me lo han calumniado, no me lo han honrado, no me le creen el mensaje, aleluya. Me lo están llamando como emocionista. Dile que no han soltado porque me aman, porque si hubiera sido por la gente ya me hubieran soltado. Pero ellos no han soltado porque me aman y tienen una marca que todavía dicen, aleluya, yo todavía estoy de pie, sí. Todavía siento a Dios. Todavía veo los cielos abiertos. Todavía mientras más me critican, yo sigo aquí en el Evangelio. Yo siento que hay gente, aleluya, que Dios le está dando fuerza y le está diciendo, come y bebe, Elías, que largo camino te resta. Come y bebe, que todavía te siguen, aunque te estén criticando. Se puede levantar Jezabel, se puede levantar los 400 profetas, se puede levantar varios testigos, se puede levantar quien sea, pero mi marca está sobre ti, mi palabra está sobre ti. Te pueden tirar una cisterna, dice Jehová, y aunque esté la cisterna no va a tener agua, porque yo estoy contigo, te dice Jehová. Que se levante quien quiera, que murmure quien quiera, yo estoy contigo. Hay una unción que está arropando a gente que están ahí. Hay una unción muy especial que sienten en su espalda como algo, como una fortaleza. Y es el Dios de los cielos que te está diciendo, sigue predicando mi palabra, sigue hacia adelante, no te detengas, come y bebe. Aunque te pisoteen, aunque se le va amasama la calle, aunque se pisoteen, aunque amasa Nicoan, Chugano, la Juma, program bosa. Yo siento que estoy hablando del espíritu de alguien. Program, yo creo un vaso, creo un mognado, mosandagro, que un mognado, macam de cahamde, program, dulzam, de habus. Llegó tu tiempo, dice el Espíritu. Métete en ayuno. Abashanda la bachima. Es que yo estoy contigo, dice Jehová. Por encima de envidia, por encima del levantamiento, dice Dios. Hasta el loco como David. Clama a mí. Llegó tu tiempo, Débora. Llegó tu tiempo, Elías, dice Jehová. Es que contigo que lo va a hacer. En 2025, ponte el chaleco, Señor. Llegó tu tiempo, Débora. Llegó tu tiempo, Sunamita. Llegó tu tiempo, Ezequiel. Elías. Toma, es que te voy a dar callado. Llegó el callado del pastorado. Dios mío. Mientras más te multiplica, oh, gloria a Dios. Te va a multiplicar, dice Dios. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias. Padre, gracias a Dios. Padre, mira esa palabra que hemos soltado, Dios del cielo. Padre Santo, que haya impactado vidas, Dios del cielo. Para que sea de fortaleza cada vida que vea este video, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tuvo por este lugar su hermano José Medrano, al conjunto del evangelista José Antonio Castillo Tavera, y este fue tu programa, clamando en lo sobrenatural de Dios. Hasta la próxima. Shalom.